¿Existen las imágenes malditas? Tal vez sí. Esta es la historia de una de ellas. Smile Dog. En la historia siempre se han conocido objetos malditos, que cuando alguien llega a poseerlos sufre terribles consecuencias. Pero puede ser posible que exista una imagen maldita, y más específicamente en este caso una imagen digital en formato JPG, que al llegar a ser vista por alguien pueda arruinar su vida. Tal parece que sí. Aquí la historia. Un escritor novato, ávido de conseguir una buena historia para su libro, había concertado una cita con Mary, a través del esposo de esta. Ella había aceptado ser entrevistada, pero cuando el joven llegó a su casa, Mary se había encerrado en su cuarto. Junto con el esposo solo escuchaban llantos y algunas disculpas y otras cuestiones sin tanta coherencia. Entre ellas, hablaba de sus pesadillas y que era debido a estas que no podía dar la entrevista. Al final se rindió y esperó poder encontrar otra fuente de inspiración para sus escritos. Mary había sido la encargada de un Bulletin Board System en 1992, una especie de Twitter de la época, donde la gente se podía enterar de distintas informaciones y novedades en línea. Fue en ese año que ella, junto con otras 400 se encontraron en esa red con la imagen smile.jpg y con ello su vida cambió. Mary fue la única en hablar abiertamente de su experiencia. Fue en el 2005 cuando el joven escritor se enteró de esta historia en la web y ahí leyó sobre Mary y su experiencia con esta imagen. Trató de buscar la imagen original en internet, pero fue imposible. Solo había imitaciones, y por lo tanto no causaban el efecto que la auténtica al verla. Comienzo súbito de epilepsia y una grave ansiedad. Como es de esperar, muchos no creen en su existencia por miedo o por simple incredulidad. Se dice que cualquier página que habla de esta imagen es inmediatamente baneada. Los encuentros con la malévola imagen son mitos legendarios en la web. Se dice que fue distribuida a través de Usenet y en foros de Something Awful, causando epilepsia a la mitad de sus usuarios. Aquellos que alegan haber visto a smile.jpg ofrecen la misma descripción de la foto. Una criatura, la cual usa un aspecto similar a la de un perro, específicamente a la de un husky siberiano. Se encuentra en una habitación oscura, iluminada solo por la luz de la cámara. El único detalle del fondo que se puede ver con claridad es una mano humana, la cual se extiende desde la umbra de la extrema izquierda. La mano está vacía, pero usualmente es descrita como haciendo un gesto. Obviamente la atracción mayor es el perro, o la criatura con aspecto de perro, ya que algunas de las víctimas están más seguras de lo que vieron que las demás. La boca del mismo muestra una sonrisa amplia, revelando dos hileras de dientes muy blancos, muy derechos, muy agudos, muy humanos. Se dice que esa descripción que dan las víctimas es lo que queda en su mente tras experimentar un ataque epiléptico y que estos continúan indefinidamente, normalmente mientras las personas duermen. También se cuenta que ciertos medicamentos pueden ayudar a evitarlos, pero no todos son efectivos. Al parecer, Mary no estaba usando un medicamento efectivo. El joven trató de contactar con alguna otra víctima, pero fue imposible. Había pasado ya un tiempo hasta que los primeros días de marzo de 2008 pudo ver en su buzón de entrada un correo de Mary. Para de asunto: la entrevista del verano pasado. Saludos, señor. Me siento verdaderamente avergonzada sobre mi comportamiento cuando usted intentó entrevistarme. Espero que entienda que de ninguna manera fue su culpa, sino la mía. Me di cuenta luego de que pude manejar la situación más civilizadamente, y espero que pueda perdonar mi rudeza. Para entonces tenía miedo. Verá, he tenido pesadillas sobre Smile Dog todas las noches durante 15 años. Sé que eso debe parecer absurdo, pero es la verdad.
Hay algo inefable sobre mis sueños, o más bien mis pesadillas, que las hace más horrorosas que cualquier otro sueño que he tenido. Yo no me muevo, yo no hablo, yo solo miro hacia adelante y lo único que veo es esa vil escena de la foto. Veo esa mano y veo a ese perro. Él me dice algo. No es un perro, claro, pero en realidad no estoy segura de lo que es. Me dice que me dejará en paz si hago lo que él dice. Él me dice, riégalo. Esa es la palabra que usa para comunicar sus deseos. Supe exactamente lo que quiso decir. Quiere que yo le enseñe la imagen a alguien. Al principio no supe cómo él esperaba que lo regara sin tener la imagen a mi disposición, pero a la semana siguiente recibí un correo con un sobre manila adentro. No decía de qué dirección vino. Adentro del sobre encontré un disquete de 3,5 pulgadas. No era necesario verificar el contenido. Yo ya sabía qué había en el disquete. Consideré mis opciones con cuidado. Se lo podría dar a un desconocido, a un compañero del trabajo, a Terence, mi marido. Encontraba el simple hecho de pensar en ello repugnante. Además, ¿qué iba a ocurrir después? Si el tal Smile Dog se mantenía fiel a su palabra, yo volvería a dormir en paz. Pero ¿qué ocurriría si fuera una mentira? ¿Qué se supone que haga entonces? Puede que la situación se empeore si termino cumpliendo las órdenes de esa criatura. Así que decidí no hacer nada. Durante 15 años no hice nada, aunque sí mantuve el disquete oculto. Durante todos esos años, Smile Dog invadía mis sueños para demandar que haga lo que me pidió. Lo ignoré su petición durante estos 15 años. Ha sido una tortura. Las otras víctimas que yo conocía en el Bulletin Board System ya no publicaban nada. Incluso había escuchado que algunos de ellos cometieron suicidio. Los demás se mantenían en silencio, totalmente desaparecidos de la web. Me preocupo mucho por ellos. Sinceramente, pido sus disculpas, señor. Pero cuando usted contactó a mi esposo el verano pasado para la entrevista, yo ya no pude más. Decidí que le iba a entregar a usted el disquete. Ni siquiera me importaba si Smile Dog estaba mintiendo o no. Solo quería que todo se terminara. Usted era un desconocido para mí, alguien con quien yo no tenía conexión alguna. Pensé que no me iba a sentir triste si le daba el disquete como parte de su investigación y dejarlo a su suerte. Sin embargo, antes de que usted llegara a mi hogar, me di cuenta de lo que yo estaba intentando hacer. Estaba atentando contra su vida. No pude soportar que yo haya pensado en semejante cosa y todavía no puedo hacerlo. Me siento avergonzada, señor. Espero que este mensaje lo disuada de seguir investigando este caso. Puede que termine encontrándose con alguien más débil que yo, alguien que seguirá las órdenes de Smile Dog sin pensarlo 2 veces. Por favor, detenga su investigación antes que sea muy tarde. Sinceramente, Mari. Pocos días después recibió la noticia del suicidio de Mari. El esposo de ella lo contactó y le dijo que hiciera caso el consejo de olvidar el asunto. También le dijo que había quemado el disquete hasta que quedó hecho polvo y que había escuchado una especie de chillido mientras el fuego lo consumía. Por un tiempo olvidó el tema, pero el mundo tiene muchas formas curiosas de ponernos a prueba. Casi un año después de la desastrosa entrevista con Mari, recibió otro mensaje. Para D. Asunto: sonríe. Hola, encontré tu email en internet. Tu perfil decía que estabas interesado en Smile Dog. Yo lo vi y no es tan malo como la gente dice. Te envié una copia. Riégalo. Esa última palabra lo dejó paralizado. El correo electrónico venía con un archivo adjunto, el cual se llamaba obviamente smile.jpg. Muchas ideas llegaron a su mente. Pensó que era una imagen falsa, o que si era real no pasaría nada. Tal vez Mari tenía alguna enfermedad mental. ¿Cómo podía una imagen tener ese poder? Pero si la maldición era cierta, ¿qué iba a pasar si le afectaba como a Mari? Tendría la tentación de regar la imagen para que la deje en paz.
vino a su mente la idea de escribir el artículo que tanto había querido sobre smile.jpg, poniendo ahí la imagen como evidencia, pero así cualquiera que lo leyera sería afectado por la maldición y él se salvaría. ¿Sería capaz de semejante cosa? Pues sí, lo fue. Riégalo. Hasta aquí este creepypasta. Espero les haya gustado la historia y la compartan para llegar a más personas. No olviden seguirme en mis otras redes sociales: Facebook, Instagram y TikTok. Hasta la próxima.